Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. A esta hora vamos a revisar titulares. En Uruguay, el gobierno anunció reducción de salarios como medida anticoronavirus. Eurozona tiene 2 semanas para dar respuesta ante las medidas y el panorama económico que se vive en esa parte del mundo por la pandemia coronavirus. Vamos a revisar también la tendencia al alza del negocio de las armas en Estados Unidos. Casa. Seamos obedientes, chicos, es súper importante. Hoy día ya no es un problema político, hoy día simplemente es un problema de salud, en donde la salud es importante para cada uno de nosotros. Este virus está atacando a ricos, pobres, medianos, a todo el mundo, no tiene color de raza, ni credos políticos, ni credos religiosos. Este virus está y se viene con todo, y nosotros lo tenemos que saber enfrentar. Hagámosle caso a las autoridades y trabajemos y escuchemos lo que ellos dicen. Un abrazo, que Dios los bendiga y adelante, que vamos a salir de todo esto. Arrancamos el programa con palabras de Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros chilenos que estuvieron 69 días atrapados, lo recuerdan, en una mina que se derrumbó, se cayó hace 10 años. Él sabe lo que es el encierro, en este momento justamente ha hecho públicas esas palabras justamente como un acompañamiento necesario. Quedarse en casa, allí el llamamiento que hacía. De lleno nos vamos a ir a Uruguay, cambiamos. Presidente Luis Lacalle Pou anunció este jueves una rebaja de jubilaciones y salarios de funcionarios públicos durante 2 meses. El dinero se destinará a la creación de un fondo dirigido a cubrir gastos provocados por la pandemia. Los descuentos van a alcanzar los sueldos que excedan los 80.000 pesos uruguayos netos, alrededor de $1.900, y oscilarán entre el 5 y el 20% dependiendo del monto que se cobre. De igual forma, indicó que la medida aplica también para su propio sueldo de presidente. Se descontará 20% de sus haberes, lo mismo que ministros, legisladores, directores de entes estatales. Son sueldos altos, ha dicho, no es gente que tenga que parar la olla. El gobierno espera enviar un proyecto de ley con esta medida el fin de semana para su aprobación en el Parlamento, donde la coalición que lo respalda tiene mayoría. Se destaca que el salario mínimo en Uruguay es de 16.300 pesos, unos $380. Estos descuentos tendrán vigencia por 2 meses con posibilidad de extenderse según la situación económica del país. Hay 238 casos confirmados de coronavirus en Uruguay. Los principales partidos políticos discrepan acerca de las medidas que se han tomado como estrategia para combatirlo. Se va a nutrir de el 20% que se le va a descontar al presidente de la República, a los ministros, a los legisladores, a los directores de entes autónomos, servicios descentralizados, para colaborar con el país en este momento de dificultades. Y se va a nutrir también en escalas que estamos terminando de definir, pero que seguramente vayan del 5 al 10 al 20%, aquellos salarios públicos, jubilaciones que excedan los 80.000 pesos líquidos. De que sabemos que el Uruguay está pasando mal y de que hay un sinnúmero de gente que se ha quedado sin trabajo, hay un sinnúmero de uruguayos que no tienen alimentación y que todos tenemos que empujar el carro. En Ecuador se vive un toque de queda por 15 horas. El comercio sufre pérdidas por al menos 700 millones. La industria tiene su afectación. Son datos que aporta el ministro de Producción. La realidad también indica que hay pequeños productores de frutas y verduras en Quito que siguen trabajando y que llegan directo a la mesa. Productores que están acercando insumos orgánicos a los hogares de los clientes. El país está bajo toque de queda. Un poco obligados a continuar con el trabajo que teníamos. Hubiera sido para nosotros también fácil detener todo esto, pero es un compromiso que tenemos con nuestros clientes de poder llevarles alimentos a sus casas como lo hemos hecho. En
En Francia, los comerciantes de Versalles, a pesar de la pandemia de COVID-19, crearon una página de Facebook para ayudar a los comerciantes a mantener sus negocios abiertos y entregar sus productos a domicilio en el suburbio parisino. En solo unos días, más de 4.000 miembros se han suscrito. Están felices de vernos. Luego descubren que los repartidores existen, porque antes los repartidores solo estaban allí para emergencias y ahora, hoy lo necesitan. Y es bueno para nosotros, nos hace sentir bien con nosotros mismos. Lo que vimos fue que las personas reaccionaron muy rápidamente. Aquí es donde vemos que una plataforma es muy útil, porque las personas están acostumbradas a conectarse a internet y en 24 horas. Tuvimos más de 4.000 personas conectadas, lo cual es mucho. Francia ha estado en cuarentena desde el pasado 17 de marzo, en un intento por frenar la propagación de la epidemia, y las autoridades han venido advirtiendo en repetidas ocasiones que tomará tiempo para que las medidas den frutos. Líderes de la Unión Europea han dado a los ministros de Finanzas 2 semanas para preparar una respuesta más fuerte a estos daños económicos que deja la pandemia. Le hemos pedido al Eurogrupo que continúe y haga algunas propuestas dentro de 2 semanas y nos dará la posibilidad a nivel del Consejo Europeo de discutir las diferentes medidas posibles. Tuvimos la oportunidad de tener un intercambio político extremadamente denso, intenso y de calidad para proyectarnos en las próximas semanas y meses. Vamos a pedirle al Eurogrupo que continúe trabajando muy duro en las propuestas que se pueden hacer para garantizar que son capaces de lidiar con esta crisis y su impacto en la economía y en la estabilidad de la Unión Europea. Y un hombre que descreía completamente de esto, Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, dio positivo. Esa es la información de este día. La oficina de Johnson dijo que se ha hecho la prueba, que tiene síntomas leves y que se aísla, aunque sigue liderando justamente la respuesta del país frente a la pandemia. Allí entonces las declaraciones. Hay que ver ahora el impacto económico de las decisiones que asuma este hombre en casa. Ha dado este mensaje. Allí tienen las imágenes. Queda asumir entonces cómo va a dar esas directrices, quedándose en su hogar y con un Reino Unido que está también bastante dividido acerca de la eficacia de las acciones sanitarias que se han tomado en el país. China, por su parte, instó a países individuales a levantar sanciones unilaterales impuestas contra los países relevantes en medio de esta lucha global anti-COVID-19. Las sanciones unilaterales impuestas por países individuales fuera del marco de la ONU violan los estatutos de la ONU y las normas básicas del derecho internacional. China siempre se opone firmemente a esto. En la actualidad, COVID-19 se está extendiendo por todo el mundo. Es imperativo que la comunidad internacional actúe activamente fuera de la cooperación antiepidemia. Si las sanciones unilaterales impuestas contra los países relevantes continúan, sería un insulto a las naciones, lo cual es claramente contrario al espíritu humanitario. No solo afectará severamente la lucha contra la epidemia por parte de los países relevantes y la comunidad internacional, pero también interrumpirá seriamente la asistencia humanitaria internacional provista por la ONU y otras organizaciones internacionales. China apoya el llamamiento del secretario general de la ONU, Guterres, e insta a los países individuales a respetar sinceramente los derechos legítimos, los intereses y la vida de todas las personas afectadas por la pandemia e inmediatamente levantar las sanciones unilaterales contra los países relevantes. Esos países relevantes, los más importantes del planeta, reunidos en el G20, prometieron inyectar más de 5 billones de dólares en la economía y hacer frente unido para limitar los efectos del coronavirus y el riesgo de recesión que trae consigo. Cumbre virtual presidida por Riad. Allí se dio el anuncio de inyectar 5 billones de dólares para contrarrestar, ya lo decíamos, los impactos social, económico y financiero de la pandemia. Negociaciones que llegan entre críticas también de que el grupo ha estado lento a la hora de responder y hacer frente a las consecuencias. 3.000 millones de personas en el mundo están confinadas en sus casas. Un virus que no conoce fronteras. Pidieron solidaridad quienes asistieron a esta reunión, transparencia, cooperación para restablecer justamente confianza, preservar la estabilidad financiera y reavivar
el crecimiento. Puro discurso dialéctico, porque mientras todo esto pasaba, ya lo saben, que Estados Unidos seguía y se daban a conocer revelaciones en suelo colombiano de que dan cuenta del acecho que tiene ese país de América del Norte contra el pueblo venezolano. Así que se anuncie, por ejemplo, desde el G20 que bajen tasas aduaneras como señal de confianza en la economía, pero nada se hagan por los países que son los emergentes y que están muy golpeados, habla justamente de cómo han asumido este encuentro. Pura dialéctica, se ha cumplido con el compromiso y ahora se preparan en los próximos días próximos planes. A la vuelta de la pausa vamos a ver, mientras todo esto pasa, en Estados Unidos sigue al alza, en este momento más que nunca, el negocio de las armas. ¿Cómo se entiende esto en el contexto que vivimos? Bueno, ya vamos a tratar de ponerle la información y usted saca sus propias conclusiones. Veamos cómo en Vietnam comerciantes se las ingenian para tratar de subir las sal y caídas ventas producto de esta pandemia. Un restaurante en Hanoi ideó unas hamburguesas inspiradas en el nuevo coronavirus. Su creador quiere robar una sonrisa a los clientes. Vietnam también está ejerciendo esta larga lucha contra el COVID-19, así que les invito también a tomarse con la misma filosofía las imágenes que verán a continuación. Con la finalidad de combatir el miedo y la depresión económica y anímica que está causando la pandemia de COVID-19, un cocinero de Hanoi, en Vietnam, ha creado en sus restaurantes una hamburguesa con forma de coronavirus. Su creador relata que la economía está muy mal desde enero, por lo que ha tenido que cerrar 4 de sus 8 restaurantes. Asimismo, indicó que veía que la gente en general no se sentía bien y la semana pasada pensó que sería bueno hacer algo que mejorara las ventas y animara a la gente. Así fue que mientras veía con su hijo una película, se dio cuenta que uno de los personajes tenía una forma parecida al coronavirus, pero al mismo tiempo resultaba simpático, de manera que se le ocurrió crear una hamburguesa con una forma parecida, usando panecillos de té verde. Al crear esta Corona Burger, intenté hacer un producto que se relacione con el coronavirus, pero que tenga una influencia positiva, que las personas no se asusten cuando hablen de coronavirus. Tratamos de hacer que esta Corona Burger se vea bonita y adorable. Oang Tung indicó que de inmediato habló con sus cocineros y en un día ya tenían lista la receta. De igual forma dijo que cuando vendió la primera hamburguesa, llamada Corona Burger, colocó la foto en su cuenta de Facebook y después de unos minutos ya tenía 50 pedidos, lo que sin duda significó una gran noticia en estos tiempos de depresión. Utilizamos los mismos ingredientes que otras hamburguesas, pero para hacer el color verde del pan, agregamos algunos ingredientes naturales como las hojas de katuk. Desde el lanzamiento de la Corona Burger el pasado lunes, el pequeño restaurante ha visto un aumento en los clientes, vendiendo medio centenar de Corona Burgers al día. Su creador espera que los clientes se vayan con una sonrisa en medio de las malas noticias de la propagación de la epidemia en el mundo. Dijimos altas y bajas, fue la noticia hacia arriba, ahora hacia abajo. El negocio de las armas que Estados Unidos no quiere soltar, ni en época de pandemia, donde aumentaron sus ventas desde que estamos viviendo en el mundo esta situación. Los ciudadanos estadounidenses se decantan entre los temores que genera el coronavirus y su idiosincrasia. Más allá de las compras de pánico en los productos de limpieza e higiene personal que se han disparado a escala mundial producto de la pandemia, muchos ciudadanos han apuntado sus compras hacia otro tipo de productos. Las ventas de armas por estos días se han acelerado en una sociedad que históricamente ha reaccionado de esta manera en momentos cruciales en la historia de dicho país, como sucedió cuando Barack Obama ganó las elecciones, tanto en el año 2008 como en el 2012, o como cuando se dio como favorita Hillary Clinton en 2016. ¿Por qué pasa esto? Analistas señalan que la población estadounidense reacciona de este modo ante el temor de que el presidente Donald Trump regule finalmente el porte de armas,
cosa que no ha pasado y se estima no pasará por una única razón. El comercio de armas favorece enormemente a los grupos económicos de poder de dicho país. Lo mismo se evidencia en los datos publicados por la Fundación Nacional de Deporte de Tiro de Estados Unidos, donde en su último informe expresa que en 2012 superó los 31.000 millones de dólares. El FBI ha experimentado un gran aumento en las peticiones de antecedentes para avalar las compras. El registro de armas se ha elevado un 36% desde finales de febrero de este año en comparación con el mismo periodo de 2019. Esto se traduce en unos 2,8 millones de dólares respecto al año anterior. Los ciudadanos tienen temor que en medio de las fuertes restricciones de la pandemia, la seguridad de algunas zonas del país bajen y de esta forma excusan su compra de armamento con el escuálido argumento de proteger su hogar, sus propiedades y a sus seres queridos. Pero este comercio tiene un trasfondo político y económico mucho más profundo, por el cual la demanda y la distribución de pistolas, municiones y balas se ha visto al alza. Es una forma del Ejecutivo de darle un falso poder al ciudadano y hacerlo sentir que tienen dominio, pero no es otra cosa que el poder que el gobierno ejerce sobre ellos. Aunado al conveniente hecho que siempre el personaje que ha llegado a la Casa Blanca ha resultado ser íntimo amigo de la Asociación Nacional del Rifle, ya que los mismos son fieles financiadores de los candidatos más sonados de la presidencia de Estados Unidos, y Donald Trump no es la excepción a ello, ya que los mismos financiaron su candidatura bajo el acuerdo de sacar a Estados Unidos del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas y el eslogan de campaña: si ganan los demócratas, te quitarán tus armas. Por todos estos motivos, la demanda, comercio y distribución de armas es muy conveniente tanto política como económicamente para los intereses de Washington. La mirada complaciente de Trump ante esta comercialización indiscriminada de armas de fuego no es una solución para mantener a flote al país y mucho menos a raya la pandemia, que puede acabar no solo con su economía, sino también con la vida de gran parte de la población estadounidense, quienes deberían ser la razón prioritaria de su gestión de gobierno. A la vuelta hay adioses que son sanos. En este caso le están diciendo ciudadanos adiós a Constellation. Así lo presentamos. Para Boeing, el acuerdo con Embraer sigue siendo estratégicamente relevante, así lo indicó el vicepresidente financiero de la compañía. Es una entrevista que ha dado a Reuters. Este hombre señala que Boeing no está en conversaciones para recaudar nuevas deudas, ya que trata de contener las consecuencias de la pandemia. Ahora no, ha dicho, los mercados están básicamente cerrados, y destaca también que Boeing ha ofrecido pagar 4.200 millones en efectivo por el 80% de la unidad comercial de Embraer, que construye aviones en el segmento de 70 a 150 asientos y que compite con el programa A220 de diseño por la canadiense Bombardier, que fue comprada recientemente por Airbus. Mientras todo esto pasa, dejan de volar, el negocio aeronáutico se reacomoda, o por lo menos va en ese camino. Miren cómo los negocios siguen estando a la orden del día. En Mexicali, los ciudadanos le dijeron adiós a Constellation Brands. Los empresarios han desestimado esta consulta ciudadana que se había realizado el fin de semana pasado y que en nuestro programa lo habíamos reseñado. La consulta para definir si se levantaba o no la planta de la cervecera
21 y 22 se hizo esta consulta ciudadana. En Mexicali registró una participación de casi 40.000 personas. En ese proceso, más del 76,1% votó por cancelar el levantamiento de esta infraestructura. La iniciativa privada, a través del Consejo Coordinador Empresarial, expresó su desacuerdo con los resultados a través de un comunicado. Y entonces allí es que aparece ya esta decisión. Bye, bye. También desde aquí decimos lo mismo. Hasta luego. Gracias por acompañarnos.